La tristeza del Señor, también es importante para mí. Pero para dar un poco de contexto, vamos a estar en 2 de Corintios, pero para dar contexto voy a compartir un poco de la historia de Pablo con Corinto, porque es una historia un poco compleja. Sí, tengo de hecho un guía aquí para que ustedes puedan seguir más o menos lo que estoy diciendo. En el año 50, más o menos, después de Cristo, Cristo murió, digamos, en el año 30, entonces 20 años después, hay una crisis en Roma y el emperador Claudio expulsa a todos los judíos y con ellos los cristianos, porque no diferenciaba. Entonces ahí expulsó a todos y un matrimonio que se llama Priscila y Aquila llegan a Corinto. Y en la misma época llega Pablo a Corinto. Entonces, como coincide con la expulsión de Roma, sabemos más o menos el año. Más o menos en el año 50 después de Cristo, 20 años después de su muerte, Pablo llega a Corinto con el Evangelio. Predica ahí el Evangelio, se convierten muchas personas. No sabemos cuánto tiempo estuvo ahí. En la Biblia dice que se quedó ahí muchos días con los hermanos. Cuando Lucas en Hechos dice muchos días, puede ser 3 meses, puede ser 1 año, puede ser 2 años. Él ocupa esa frase para cualquier plazo. Entonces, muchos días no sabemos, estuvo ahí un buen tiempo, ¿ya? No fue 1 semana ni 2 semanas, fue un buen tiempo. Que él estuvo ahí, dejó liderazgo en la iglesia y se fue. Después, en 1 año, no sabemos, podría ser 53, 54, escribió una carta que ya no tenemos. Pero en 1 de Corintios lo menciona y dice, os escribí que no hay que juntarse con los malhechores. Entonces en 1 de Corintios tiene que corregirlo porque ellos lo tomaron muy literal. Y él dice, mira, cuando dije que no hay que juntarse con los malhechores, no estaba hablando de la gente del mundo, porque así tendrías que salir del mundo. Estaba hablando de los que se dicen hermanos, igual se portan como el mundo. Con esos no hay que juntarse, ya no son hermanos. Entonces él tuvo que hacer una corrección. Entonces en 1 de Corintios él escribe más o menos en el año 55. Y si ustedes conocen el libro de 1 de Corintios, es una carta fuerte, porque ahí ellos tienen divisiones en la iglesia, tienen demandas entre los hermanos, tienen un hombre viviendo con su madrastra, ahí tienen problemas con los matrimonios en la iglesia, hay gente que comen en los templos paganos todavía, hay desorden en la cena, hay gente que niega la resurrección del Señor y hay mal uso de lenguas y profecía en los cultos. Es una iglesia sumamente desordenada y Pablo escribe tema por tema corrigiendo estas ideas. Y de ahí él se va, pero en 2 de Corintios menciona que después de esa carta volvió a Corinto. Y él dice que fue una visita dolorosa. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a Pablo en este viaje. Cuando volvió ahí, ellos tenían falsos profetas y falsos apóstoles que decían, Pablo es un debilucho. No es real, es falso. Créenos a nosotros, no a Pablo. Entonces cuando Pablo vuelve por segunda vez, tienen todos los problemas y además no reciben a Pablo. Es una visita dolorosa. Y entonces él se va y después él escribe otra carta que tampoco tenemos. Y en 2 de Corintios lo menciona y lo dice su carta severa. En esa carta escribe con mucha fuerza, corrigiendo, no sabemos precisamente, pero probablemente los falsos apóstoles que estaban ahí. Y no sabemos cómo fue, pero salió una cosa en Corinto, porque Pablo lo menciona en 2 de Corintios, y dice, y los falsos apóstoles dicen, mira, él es muy manso cuando viene en persona y muy fuerte cuando escribe cartas.
Entonces debe ser que es falso, porque cuando viene nos trata con suavidad y cuando escribe es muy duro, entonces debe ser que es falso. Y entonces Pablo se burla de ellos y dice, qué sabios son, que cuando voy con suavidad me acusan de ser débiles, y cuando un falso profeta viene y se abusa de ustedes, lo reciben con aplausos. Qué sabios son ustedes, con ironía. Entonces ahí él hace viajes, envía a Tito para hacer visitas, y tampoco tiene buena llegada con los corintios, pero parece que ahí se provocó un cambio. Y entonces ellos empezaron a cambiar las cosas que habían hecho mal, recibieron a Pablo de nuevo en sus corazones, pero él no había visitado de nuevo. Desde su visita dolorosa no vuelve. Y ahora escribe 2 de Corintios en el año 56. Entonces hay una historia aquí llegando al texto que nos encontramos hoy, en 2 de Corintios 7, versículo 8. Una serie de cartas y visitas que no han ido bien y provocaron conflicto, tristeza y dolor. Vamos a 2 de Corintios 7, versículo 8, y aquí Pablo va a hacer referencia a su carta severa o su carta dolorosa, ¿ya? O triste. Ya. Aquí en 2 de Corintios 7, versículo 8. Y dice, porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco de tiempo. Entonces él dice, mira, mi carta provocó tristeza y eso me da pena, pero no tanta pena por lo que voy a decir después, ya. Sí, pues veo que me dio pena porque veo que provocó tristeza en ustedes. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, aquí Pablo está enseñando que hay dos tristezas. Y hay una tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, y hay una tristeza que es conforme al mundo. Y depende de nosotros cuál tristeza tenemos, si es algo que va a conducir a muerte o a salvación y vida. Encuentro eso interesante. Vamos a ver si encontramos algunos coros que hablan de la tristeza del Señor, que también es salvación para mí. Creo que hay pocos coros que hablan así, que hay que sentir un poco más tristeza. No conozco coros que dicen eso. A lo mejor hay, pero no lo conozco. Porque siempre queremos ser alegres, gozosos. Queremos llegar al culto y disfrutar un lindo culto. Y eso está bien. Y muchas veces el culto es así. Pero hay a veces que hay corrección. No sé cuántos de ustedes esperan con ganas correcciones. ¿Cuántos de ustedes esperan? Espero que alguien venga a mi casa hoy para decir, mira todo lo que hiciste mal. ¿Cuántos de ustedes? No, ninguno. Ya. Qué bueno que no soy solo. Sí. No, a nadie le gusta. ¿Y cuántos dicen, bueno, espero que mañana venga un día triste? Me hace falta un buen día triste mañana. Ninguno. ¿Qué esperamos? Esperamos un día alegre, un paseo donde nos alegramos, una vacación, un día de descanso para volver a estar contentos y alegres y gozosos. Pero Pablo dice, pero en este caso
aunque provocó tristeza en ellos, no le pesa, porque ve que esa tristeza fue necesaria para su propia salvación. Y eso nos duele. A mí me duele también. No sé de ustedes otra vez, ahora que tengo niños, a veces tengo que corregir a mis niños. Y a mí me duele. Y yo pensé que fue solamente un dicho de mis papás. ¿Eso me duele más a mí? Sí. Y pensé que fue un dicho nomás. Pero no es. No es. Uno se da cuenta que el castigo, cuando hay que castigar a los niños, me duele. No quiero hacerlo. Pero a veces es necesario para su propio bien. Y entonces ahí vemos este caso en nuestras vidas, es algo que hemos vivido. Me da pena cuando tengo que hacerlo. Pero cuando veo que produce lo que debe producir, ya me da gozo. A largo plazo da más gozo que no hacerlo. Hay que pasar el mal momento para tener más gozo después. Y entonces eso vivimos. Lo viví en forma personal también la semana pasada. Prediqué en otra iglesia en el sur y después del culto una hermana estaba bien entre triste y enojada y vino a preguntarme sobre la prédica. ¿Estás diciendo que tengo que cambiar esto y esto y esto y esto y esto en mi vida? ¿Qué opinas? Y dije, bueno, no se trata de lo que opino yo, tienes que ver lo que prediqué, si es bíblico hay que hacerlo, y si no es bíblico no hay que hacerlo, pero si dice la Biblia, no es porque es mi opinión que tienes que cambiar, es porque dice la Biblia. Y salió llorando, no se despidió ni nada, salió llorando de ahí, de la iglesia. Bueno, eso no quiero ver, me da pena, pero ahora depende de ella si esa tristeza conduce a vida o a muerte. Si ella toma buenas decisiones, puede ser para el bien, pero si toma malas decisiones, puede ser para el mal. Entonces aquí vemos que hay un contraste entre dos tristezas, pero realmente es la misma circunstancia. La misma circunstancia provoca algo y depende de mí si lo tomo para arrepentimiento o en otra forma. ¿Cuáles son las formas normales que tomamos corrección? ¿Me enojo? Me enojo, claro. ¿Quién eres tú para cuestionarme? Para juzgarme a mí. ¿Por qué? ¿Tú crees que tu vida es perfecta? Yo puedo encontrar 10 cosas malas en tu vida. ¿Y quién eres tú para venir a corregirme a mí? Claro, ¿cierto? Eso sucede. Enojo, venganza, porque ahí tiramos del pasado, pero hace 10 años hiciste tal cosa. ¿Quién eres tú? Ya. Cuestionamos, desprestigiamos al otro, a veces. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Otra cosa es victimizándose. Siempre me tienes mal. Es que no hago nada bien. Soy la peor persona del mundo. Y por eso me suceden esas cosas. Y es porque mis papás me criaron de esa forma. No tengo la culpa yo. ¿Cierto? ¿Hacen eso algunas personas? Sí. Sí, sucede. Yeah. Otra cosa es fatalismo. Fue el destino nomás. Así Dios me hizo. Y voy a ser así, sí o sí. Dios me hizo así. Si me dio esa actitud es para que anda insultando, porque Dios me dio esa actitud. Dios me hizo. ¿Ya? En mi don espiritual he escuchado a algunas personas. Ya. Y entonces, claro. Y otra cosa muy común es amargura, resentimiento en el corazón. A lo mejor no decimos nada y vamos a la casa y ahí estamos. Pero me trató mal. Y ahí fomenta esa amargura en el corazón. Y entonces, claro, tenemos decisiones. Cuando tomamos estas decisiones, eso produce muerte. Esa es la tristeza según el mundo. Si no arreglamos estas actitudes,
produce en nosotros pecado. Produce en nosotros también depresión o ansiedad, porque ahí estamos tapando realidades. Cuando yo sé que estoy mal y decido vivir otra cosa, mi verdad, como dicen hoy en día, estoy negando la verdad. Y eso provoca daño en nuestra mente y en nuestro espíritu. Entonces nosotros tenemos que ver esas reacciones. La tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, conduce a arrepentimiento para salvación. Y entonces, si la tristeza según el mundo es amargura, victimizarse, atacar al otro, fatalismo, ¿cómo es la tristeza que es según la voluntad de Dios? ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son las decisiones que conducen a vida? Cuando yo recibo una corrección, ¿qué debo hacer para que eso produzca en mí vida? Y la primera cosa que tengo es consideración de la palabra. Cuando yo recibo una corrección, la primera cosa que debo pensar es, ¿es bíblico lo que me están diciendo o no? Porque como dije a la otra hermana, a fin de cuentas mi opinión no es lo que vale. Cuando doy una corrección, no es porque yo opino. Espero que sea lo que dice la Biblia. Pero yo soy ser humano, puedo equivocarme muy de vez en cuando. No, pero muy de vez en cuando. Pero la verdad es que tenemos que siempre ir a la Biblia. Y como digo, si eso estuvo bueno para Pablo, cuando Pablo predicó en Berea, los hermanos en Berea fueron a la palabra diariamente para verificar si lo que Pablo les decía es bíblico o no es bíblico. Y nosotros tenemos que ser iguales. Cuando hay una corrección, si viene del púlpito o en una conversación, lo primero que tenemos que pensar es bíblico o no? ¿Tiene razón o no? Entonces ahí empezamos a analizar lo que se dice. No hay que aceptar todas las correcciones, porque algunas personas están mal. Entonces algunas personas dicen, mira, si él te insultó, tienes que ir frente a su casa y hacer una protesta ahí y hacer graffiti en su cosa. ¿No? Si dicen eso, un mal consejo. Hay que analizar lo que se dice y ver si es una corrección bíblica o si no es bíblica. Primera cosa entonces es analizar eso, considerar. Segundo es oración pidiendo humildad y sabiduría. Porque ahí lo que más nos complica es el ego, el yo. Cuando recibo una corrección, lo tomo como un ataque no solamente contra mi comportamiento, contra mi persona. Y cuando es contra mi persona, lo tomo personal y me deprimo o me enojo, porque mi ego está dañado. Cuando nosotros entonces recibimos corrección, lo que pido yo cuando recibo una corrección, lo que pido del Señor es humildad. Primeramente humildad. Para recibirlo, para hacer un buen análisis, tengo que humillarme, bajarme, escuchar con sinceridad, procesar lo que se dice. Ahora, lo que normalmente hacemos en lugar de eso son las otras cosas. Pienso al tiro en cómo justificarme, cómo defenderme, cómo atacar al otro, cómo cambiar la conversación para otra cosa. Mira, el clima hoy hay lluvia, ¿no? No, sí, porque no quiero conversar el tema, porque va contra mí. Entonces ahí tenemos que bajar el ego. Entonces tenemos análisis de la palabra, tenemos oración. Tercero, tenemos autoanálisis, donde nos pausamos para analizar lo que estamos haciendo. ¿Realmente estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Y cuando hacemos eso, tenemos que, guiados por la Biblia y por oración, tenemos que realmente pensar en lo que estamos haciendo y por qué estamos haciendo cosas. Analizar si la corrección es relevante o no es relevante frente a mi actuar.
Y finalmente, el paso que Pablo menciona, arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? En griego la palabra es metanoia. Meta quiere decir cambio y noia quiere decir mente, la forma de pensar. Entonces, arrepentimiento es cuando yo cambio mi forma de pensar. Y entonces lo que Pablo dice es, frente a una buena corrección que es bíblica, lo recibimos con humildad, hacemos autoanálisis para ver si realmente se aplica. Y si es así, tengo que cambiar mi forma de pensar. Tengo que pensar de otra forma ahora. Y entonces, y no es un cambio liviano, es una vuelta en U. Como cuando uno anda en el metro con sueño y tenía que bajarse en los Leones y de repente estás en los Dominicos, tienes que salir y hacer el cambio de andén y volver hacia atrás. Es un cambio en U. Ando alejándome de mi destino en lugar de acercarme a mi destino. O como el ejemplo que siempre doy, una vez que subí a la micro para venir para acá a San Bernardo, cuando éramos nuevos aquí en San Bernardo, subí a un bus equivocado y no me di cuenta. Y de repente me encontré en Santa Rosa, en una población ahí, El Castillo. Entonces me di cuenta que andaba mal, no conozco este lugar, no sé dónde estoy. Entonces tuve que hacer un cambio radical. En este caso decidí esperar salir de esa población y después tomar un bus en el otro sentido para volver a una parte que conocí. ¿Por qué? Porque si hay que hacer un cambio radical. Si persisto en el mismo, ¿voy a llegar a San Bernardo o no? No. Nunca. Me voy a alejar más y más y terminar con peligro. Entonces hay que hacer un cambio radical. Entonces ahí hay consideración, oración, autoanálisis y arrepentimiento. Y eso tiene que ser intencional, porque no es nuestra actitud natural. Normalmente cuando enfrento una corrección, mi reacción es mundana. Mi reacción natural es para muerte. Es rechazar, defender, justificar, hacerme la víctima, en lugar de recibir de forma bíblica. Y entonces no hay que dejar espacio para eso. Cuando nosotros detectamos esas actitudes, ponemos nombre a esa actitud. Eso es justificarme. Eso es atacar al otro. Este pensamiento es fatalismo. Podemos poner etiqueta a esas actitudes. Cuando detectamos eso en la mente, ponemos etiqueta para decir eso para afuera. Elijo otra forma de hacer esa confrontación. Ahora, como he dicho, con el hecho de considerar la palabra, eso no quiere decir que tenemos que aceptar todo lo que viene como corrección. A veces, a lo mejor tengo razón y voy a hacer mi análisis de la palabra, mi oración, mi autoanálisis y decidir, no, lo que estoy haciendo está bien. Por ejemplo, fui a un congreso de las iglesias de Cristo en El Pavo. Y ustedes me conocen, aunque soy pastor, no me gusta que la gente me diga pastor, prefiero que me diga hermano nomás. Una cosa personal. Entonces fui a un evento y colocaron ahí, me pasaron solapín y escribí Mike y lo coloqué ahí. Y un pastor de otra iglesia se ofendió y lo sacó y colocó el nombre pastor arriba de mi nombre y lo devolvió. Y yo pensé, ¿es bíblico? Hago autoanálisis, no, estoy bien. Tomo el solapín, lo doy vuelta, hermano Mike. Ahí, sí. Y entonces, porque hice ese proceso, pensé, ¿es bíblico o no? Y para mí, decir pastor es
opcional, no es obligatorio. Si alguien quiere decir, pastor, tampoco voy a decir, no, el pecado es. No, pero no es mi preferencia y no encuentro nada en la Biblia que lo justifique. Cuando Pablo habla de Pedro, dice nuestro hermano Pedro. Cuando Pedro habla de Pablo, dice nuestro hermano Pablo. Cuando hablan de Tito o Timoteo, dicen el hermano. Nunca dicen apóstol, aunque son apóstoles. Entonces, bueno, tomando mi ejemplo bíblico, analizo, ¿es bíblico lo que dice o no? Hago oración pidiendo humildad. Hago análisis de mi actuar. ¿Está bien o no está bien? Y si encuentro que estoy en error, me cambio. Y si encuentro que estoy bien, ahí puedo conversar con el otro hermano y decir, mira, estas son mis razones por hacer lo que estoy haciendo. Y creo que es lo que todos tenemos que hacer. Aunque no nos guste, tenemos que pensar así. En Proverbios 27, versículo 6, dice, fieles son las heridas del enemigo, pero engañosos los besos del enemigo. Proverbios 27, versículo 6. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Estoy enfocado en la primera parte aquí. Fieles son las heridas del amigo sincero que te puede decir, mira, andas mal. Mira, eso hay que cambiar en tu vida. Y aunque duela, son heridas, duelen. Pero si vienen de un amigo que está buscando tu bien, son para el bien, a fin de cuentas. Son vida, si lo aceptamos y hacemos los cambios apropiados. Pero hay algunas personas que vienen con otra cosa, son enemigos, pero te halagan en todo. Estás haciendo bien. Hay que hacer el análisis de la palabra para saber cuál es cuál. Y entonces ahí hay un autocontrol. El cambio que estamos buscando es cambiar la forma en que respondemos a correcciones. Antes de responder, pensar en la palabra, hacer oración y hacer autoanálisis. Después viene la reacción, para que sea una reacción bíblica. Y haciendo este cambio, ahí podemos cambiar la tristeza de una tristeza mundana que conduce a muerte, a una tristeza de Dios para salvación y vida. La tristeza del Señor es necesario para mi crecimiento. No es placentero en el momento, pero es necesario. Y si ustedes empiezan a ver en el Nuevo Testamento la idea de que incluso en sufrimiento debemos regocijarnos, es constante en el Nuevo Testamento. Que nuestro gozo no es alegría en el momento. Nuestro gozo es crecimiento a largo plazo. Y entonces no depende de nuestras emociones del momento. Pensando en una ilustración de esta idea, la ilustración que he usado durante años es la idea de alguien que trabaja en la feria. Vamos a suponer una persona que trabaja en la feria y tiene una balanza ahí. Y lo ha ocupado 10 años, sin problema, pero un día vienen a fiscalizar y se da cuenta que está mal calibrado. Y resulta que esa persona en los últimos 10 años ha ganado millones más de la cuenta, pero sin saberlo. Y ahora dicen, tienes 2 días para corregir el problema. Ahora esta persona tiene una opción. Puede enojarse con el que fiscaliza, que suele suceder. Se enojan. ¿Quién eres tú para decirme que no? Como el que destrozó las pantallas en el aeropuerto. ¿Quién eres tú para decirme que no puedo viajar? Bueno, ellos son del aeropuerto, es su trabajo. Entonces, ahí puedes enojarte. O puedes hacerte la víctima. Mira, me tiene mal ese que viene a fiscalizar. Mira qué malo es. El del gobierno de derecha o izquierda, siempre me tiene mal, entonces por eso viene a mí a fiscalizar. Puedes. O puedes hacer ¿cómo es la palabra? El loco.
Bueno, no, ¿qué pasó? A fiscalizar, no sé, me parece que está mal. Debe ser que ellos están equivocados en su máquina, porque yo sé que está bien. Lo he usado 10 años sin problema. Entonces debe ser que ellos están mal y yo estoy bien. Uno tiene muchas opciones de reacciones. O puede decidir, voy a mantener mi balanza igual, porque ahí gano un poco más, no hace tanto daño a nadie, lo voy a dejar lo mismo. Y ahí va a vivir con depresión y ansiedad, porque sabe que no es el caso. Y viviendo en pecado, trayendo juicio de Dios. O la otra opción es darte cuenta que está bien lo que dijo el fiscalizador, cambiar la balanza o calibrar, o no sé qué hay que hacer, arreglarlo para tener una balanza justa, y ahí vives tu vida normal. Y ahí empiezas a corregir los problemas del pasado y andar con rectitud, con justicia para el futuro. Si haces eso, es salvación y vida. Pero si haces alguna de las otras opciones, es para muerte. Porque ahí estás decidiendo vivir en pecado. Entonces, cuando nosotros somos enfrentados con corrección, tenemos que verlo bien. Porque es la oportunidad de decidir entre vida o muerte. Como en Deuteronomio, Dios da esa opción a Israel. Aquí les pongo leyes que son para su bien. Tienen la opción entre vida y muerte. Dios quiere que escojamos vida. Quiere eso, aunque duela. Porque Él piensa en nuestro bien a largo plazo, no solamente del momento. Cuando recibimos corrección tenemos que hacerlo bien. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar el presente y el futuro. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero hay que abrazar la corrección con intencionalidad. Entonces, la tristeza del Señor también puede ser mi fortaleza. También puede ser mi salvación. Señor, en esta mañana pido que nos ayudes a recibir esta enseñanza tuya, de tu palabra, con humildad. Porque no es fácil en nuestro mundo, donde hay ansiedad, donde hay depresión, donde queremos justificarnos, donde nuestros egos son los más importantes. Es muy fácil ignorar la verdad. Nos duele y queremos arrancarnos, pero sabemos que en ti hay salvación y es la verdad que nos hace libres. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No podemos vivir en tinieblas y mentiras pensando que estamos en Cristo. Pido que nos ayudes a recibir correcciones con la humildad que corresponde, analizando tu palabra para verificar si es cierto o no y haciendo los cambios necesarios. Cuando duele, es aún más importante seguir estos procesos y pasos que tú nos explicas en la palabra para que podamos andar conforme a tu voluntad. Nuestro deseo como iglesia es ser una iglesia fiel y para eso tenemos que ser corregidos. Como niños tenemos nuestras ideas, nos equivocamos, pero sabemos que en ti y solamente en ti hay salvación y esperamos que tú nos ayudes. Dependemos de ti para cambiar esas cosas arraigadas en nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén.